Viktor Frankl fue un psiquiatra y filósofo austriaco que experimentó el sufrimiento en carne propia al estar en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las horribles condiciones que enfrentó, Frankl encontró una forma de resistir y sobrevivir gracias a su capacidad para encontrar significado en ese sufrimiento. En su obra más famosa llamada El hombre en busca de sentido, Frankl describe su experiencia en los campos de concentración y su método de logoterapia, basado en la idea de que el ser humano tiene una necesidad innata de encontrar significado y propósito en su vida. Frankl decía que necesitamos buscar un sentido y un propósito en ese sufrimiento, en nuestro sufrimiento, ya sea a través de nuestra relación con Dios o también nuestras acciones en beneficio de los demás. Es muy importante comprender que el sufrimiento es inherente a la naturaleza humana. Todos experimentamos dolor y sufrimiento en algún momento de nuestras vidas, ya sea por una pérdida, una enfermedad o simplemente debido a alguna dificultad. Sin embargo, la manera en cómo manejamos el sufrimiento puede marcar una gran diferencia en nuestra capacidad para sobrellevarlo y encontrar un significado en él. Bienvenidos al podcast Psicología Contigo de lamenteesmaravillosa.com, un espacio de conversación y explicaciones sobre psicología. Psicología Contigo. Hola a todos, soy Paloma Colín y les doy la bienvenida a este episodio del podcast Psicología Contigo. Hoy platicaremos con la psicóloga Catherine Camacho, especialista en psicología social. Catherine nos hablará sobre el tema cómo superar el sufrimiento. Hola Catherine, ¿cómo estás? Buenas Paloma, muy bien, gracias. Qué bueno que estás muy bien, Catherine. Catherine, primeramente, ¿nos podrías compartir en qué consiste el sufrimiento emocional? Claro, si realizaras el ejercicio de evocar situaciones o experiencias de tu historia de vida que suscitaron emociones o pensamientos relacionados con dolor, con tormento o tristeza, seguramente surgirían esos recuerdos aunados a la sensación de haber sufrido, Paloma. Incluso ante estos recuerdos, en algunos casos se generaría la expresión: pensé que no iba a ser capaz de superarlo, o fue un momento muy difícil en mi vida. Entonces, podría decirse que el sufrimiento es una respuesta normal o válida ante esos momentos de la vida en los cuales nos vemos presionados o presionadas a afrontar situaciones que nos mueven de nuestra normalidad o zona de confort, refiriéndome a esa zona de confort, a lo que es familiar para ti, lo que es conocido para ti. Ese movimiento en nuestra cotidianidad que altera esa zona de confort genera incertidumbre, y la incertidumbre genera miedo, ¿cierto? Lo cual es natural porque los seres humanos experimentamos temor a lo desconocido, debido a que surgen en ese momento pensamientos de incapacidad, de no voy a poder, no soy capaz de controlar o de afrontar dicha situación. Sin embargo, Paloma, es relevante señalar que todas las personas somos capaces de transitar por el sufrimiento, de vivenciarlo y de superarlo. Gran frase, ¿no? Eso, todas las personas somos capaces de transitar por el sufrimiento, vivirlo y por supuesto superarlo, pero todos, ¿no? Así es. La forma en cómo transitamos por el sufrimiento, es decir, cómo elaboramos las emociones, está relacionada con una serie de condicionamientos. Y me refiero a condicionamientos, es a ese cúmulo de pensamientos que vas arraigando o instalando en tu mente a lo largo de tu vida. Entonces, reconocer y ser conscientes de esos pensamientos, identificarlos, contribuye significativamente a vivir una forma sana ante las situaciones que te generan sufrimiento emocional a lo largo de tu vida. Cuando escuchamos la palabra sufrimiento, puede generarse rechazo y evitación, ya que culturalmente está relacionado con algo negativo. Sin embargo, es bien importante
Si visualizáramos el sufrimiento de la mano de la humanidad, que es ese factor que todas las personas tenemos, se ampliaría la mirada reconociendo que la vida no solo transcurre en tonos blanco y negro, sino en una extensa gama de colores que son necesarios para dibujar el paisaje de tu vida. Claro. Asimismo, son las emociones. Hay diferentes emociones, no hay emociones malas o buenas. Y son esas mismas emociones las que nos dan la oportunidad de evolucionar, crecer y fortalecernos. Lo importante sería permitirnos abrazar esas emociones y descubrir cuál es su función, cuál es su significado para esa etapa que estamos atravesando, Paloma. Caterine, nos comentaste que las emociones ofrecen la oportunidad de evolucionar, crecer y también fortalecernos, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos aplicar todo este conocimiento que nos compartes en aquellos momentos en que estamos atravesando, pues, una etapa bastante dolorosa de nuestras vidas, ¿no? Iniciaré esa pregunta con una nueva, y es, ¿qué te mueve? ¿Qué te apasiona? Si bien en esos momentos de la vida en los cuales sentimos que el piso literalmente se nos mueve por un cambio abrupto, ya sea por la pérdida física de un ser querido, por la ruptura de una relación, o tal vez porque te dijeron adiós en aquel trabajo que tanto te gustaba y que bueno, también te generaba estabilidad económica. En esos momentos de incertidumbre en los cuales experimentas que una o varias áreas de tu vida, porque la vida de una persona está conformada por varias esferas, la personal, la familiar, la laboral, social o espiritual. Como un pastel, ¿no? Sí. Dividido en varias rebanadas. Imagínate un pastel y lo divides, eres un ser integral, ¿sí? Cuando una de esas áreas no funciona como se estaba acostumbrado o acostumbrada, cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes qué esperar, y sientes que no estabas preparado para afrontarlo, ¿no? Cuando tu cuerpo y tu mente sienten que están bloqueados, yo le digo como congelada, no sé qué hacer, ¿no? Siento que hasta físicamente siento que mi cuerpo no se mueve tanto como antes, por el desconcierto, por el temor. En esos instantes de la vida es cuando debes remitirte con tu mente y sobre todo con tu corazón a las preguntas que inicialmente hice. ¿Qué te mueve y qué te apasiona en la vida? ¿Sí? La mejor forma para reactivar tu ser y tu ánimo por vivir es recordar desde tu corazón que eres un ser integral, remitiéndome al área personal, familiar, laboral, social y o espiritual. Es reconocer que hay más sueños, metas e intereses en ese amplio y colorido paisaje que conforma tu vida. Recuerden que no solo es blanco y negro, que hay muchos colores que hacen parte de la vida de cada persona. Qué lindo es eso, ¿no? Que no somos ni blanco ni negro, ¿no? Sino ni todo está muy bien ni todo está muy mal, ¿no? Y entonces estos sueños o metas o intereses, ¿crees que los podríamos usar como motores para levantarnos día a día? Claro que sí, exacto. Y además podríamos decirnos a nosotros mismos, arriba Paloma, arriba Caterine, voy a continuar, sacúdete. Y cuando digo sacúdete, literalmente me levanto de la cama y me sacudo, me muevo, ¿cierto? Por más sueño o pereza o ese pensamiento de no me quiero levantar. Entonces voy a retomar la pregunta inicial. ¿Qué te mueve? Como seres integrales, seres que contamos con el cuerpo, con la mente y con el espíritu, es importante establecer formas o acciones en el día a día que nutran y activen cada una de esas esferas, que nutran tu cuerpo, nutran tu mente y tu espíritu. Voy a dar unos ejemplos. Okay. A nivel del cuerpo, una pregunta, ¿qué actividad física te gusta realizar? Y no hago referencia al hecho de ir al gimnasio que está muy de moda o hacer un deporte. Hay muchas formas de mover tu cuerpo. Deporte extremo como ahorita es gimnasio 3 horas al día. Ajá.
no es a eso que hago referencia porque y hay personas que les gusta y está ok, y es bien, sí les funciona. Porque hay personas que no sienten afinidad con el gimnasio, pero hay otra forma de activar tu cuerpo y de entrar en esa relación más cercana y conectada con él. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta bailar, hacer yoga, caminar, montar cicla por hobby y no por disciplina deportiva. Claro. Entonces vuelvo y hago la pregunta, ¿cuál es esa actividad física? ¿Cuál es la tuya? Ay, en mi caso, bailar. Y me imagino que cuando bailas, te conectas con tu cuerpo, te sientes viva, sientes motivación. A eso hago referencia. Y sí, la respuesta es no tengo idea, no sé qué me gusta. Entonces es tiempo de sentarte y abrir espacios para explorar y descubrir qué te mueve, qué te gusta y qué te apasiona. ¿Sí? Eso en cuanto a relación al cuerpo. El espíritu puede ser un concepto muy diverso entre personas y personas. Yo lo hago referencia a eso en qué o en quién crees, ¿sí? Eso que de pronto sale de la cotidianidad, de lo material, de lo tangible y visible, y es establecer una relación dinámica. Y cuando digo dinámica es en el día a día, en el transcurso de tu vivir y alimentarla, ¿sí? A nivel de la mente, todas las personas mantenemos unos diálogos internos que son cuando tú ahí en silencio hablas contigo mismo o contigo misma. Ok. Entonces, ¿eres consciente de lo que te dices a lo largo del día? Las personas tenemos muchísimos pensamientos a lo largo de un día. Y es importante identificar qué tipo de pensamientos o de conversaciones o de diálogos estoy teniendo conmigo. ¿Qué lees? ¿Qué ves en las redes, en la televisión? ¿De qué te estás nutriendo? ¿Sí? Es importante recordar que ese primer pensamiento que evocamos al despertar es determinante para el resto de tu día. Si yo me despierto quejándome y pensando que nada funciona, seguramente el resto del día va a ser en esa línea, ¿no? Pero si yo, a pesar de la situación que me esté generando sufrimiento, dificultad, me sonrío a mí mismo, a mí misma, y me digo afirmaciones positivas de esperanza, seguramente el día va a ser diferente. Sin duda, creo que es muy valioso esto que nos compartes, ¿no? En vez de repetirnos una y otra vez como discos rayados, ¿no? Que todo está mal o que todo el mundo, no sé, me hace daño, que nos falta tal o cual cosa, que todo es gris, pues podríamos programarnos, ¿no? Desde que abrimos los ojos, tal como lo comentas, y enfocar nuestra mente en lo positivo y en todo lo bueno que sí hay, ¿no? Porque si de repente en esta parte del todo o nada, el blanco y negro, podemos ver todo negro sin pensar que hay muchísimas cosas buenas, y si nos sentamos a reflexionar, creo que hay infinidad de cosas y bendiciones que tenemos, ¿no? De cosas muy buenas. Entonces, creo que es un muy buen consejo para superar el sufrimiento. Y en este sentido, me surgió una duda. ¿Qué pasaría si, por el contrario, decidimos instalarnos por mucho tiempo en el sufrimiento y vivirlo intensamente día con día? Bueno, es importante mencionar que no existe un tiempo establecido para la elaboración emocional. No es una cartilla, no es una tabla, ¿sí? Si perdiste un ser querido es tanto tiempo, si perdiste un trabajo es tanto tiempo, no. Cada persona es un ser único y por tanto afronta y transita por el sufrimiento de una forma distinta. Sin embargo, es relevante, Paloma, reconocer que el quedarse anclado a ciertas situaciones nos limita a esa posibilidad de vivenciar otras experiencias que el día a día te brinda, lo que tú decías hace un rato. Estoy atravesando una situación difícil, estoy sufriendo emocionalmente, pero seguramente en ese día surgieron cosas, bendiciones,
o situaciones que te pudieron dar la posibilidad de ser alegre, de disfrutar, pero el quedarte anclada en esa situación o en esa emoción no te lo permitió, ¿sí? Claro. Al inicio de este episodio comenté que el sufrimiento es algo natural, que hace parte de la vida, refiriéndome a la vida como un proceso, por etapas, ¿sí? Algunas de estas etapas generan placer, satisfacción, alegría, estabilidad, y otras nos producen sensaciones de pronto no tan gratas, incómodas, de temor, tristeza, rabia. En mis palabras, la experiencia del corazón arrugado, ¿no? Sí. Uno literalmente puede sentir que el corazón lo tiene arrugado. Y es por ello por lo que es relevante conocernos, ser honestos con nosotros, con nosotras mismas y desarrollar esa capacidad de reconocer y de aceptar que hay momentos en que necesitamos ayuda. Me explico. Hay situaciones que tú tramitas, afrontas, superas, pero hay otras situaciones que generan emociones que de pronto pueden que para la persona no sea tan fácil y es importante pedir ayuda, buscar una ayuda externa. Todos en algún momento necesitamos de alguien, ya sea profesional o una red familiar o de amigos que nos brinde ayuda. El hecho de permanecer en el modo de bloqueo o congelamiento, me refiero a no hacer nada, algo para liberar esas emociones que arrugan nuestro corazón, puede provocar que creemos un hábito y nos acostumbremos a vivir en los límites de ciertos colores, es decir, en blanco o negro, y nos perdamos la posibilidad de recorrer el paisaje colorido que tiene la vida. Sí, es importante recordar que la vida es un paisaje y que no es uno o dos colores, sino son muchos colores. No movernos del sufrimiento sería como quedarnos estáticos o congelados frente a muchas puertas y caminos que conllevan a nuevos descubrimientos, experiencias, posibilidades de asombro y crecimiento. Una forma cruda de llamarlos es estancarse emocionalmente y bloquearnos o no permitirnos esa posibilidad de crecer, de fortalecernos y de vivir la vida de una forma plena. Y qué triste sería, ¿no? Dejar de ver la infinidad de colores que existen, los millones de colores que existen, por concentrarnos solo en el negro, ¿no? O incluso, pues, no darnos esas nuevas oportunidades de abrir las puertas a la felicidad, que siempre están enfrente de nosotros, ¿no? Y si precisamente estamos pasando por algo así, ¿cómo crees que podríamos cambiar pues nuestra perspectiva y enfrentar ese sufrimiento, pero de una manera saludable? Sí, una forma saludable de afrontar el sufrimiento, y quiero aclarar, no estoy diciendo que sean fáciles ciertas situaciones donde yo estoy sintiendo determinadas emociones de tristeza, de profundo dolor. Pero una forma saludable de afrontar el sufrimiento es darse la oportunidad de abrazar esa emoción, de experimentarlo, de sentirlo. Hay que reconocer que cada sentimiento o cada emoción hace parte de la vida, es natural, y eso nos posibilita transitar de una forma más sana por esa etapa en la cual nos encontramos. Integrar a nuestro pensamiento la frase "me es permitido no estar bien para luego estar mejor", y aclaro, culturalmente o la sociedad nos ha instalado de que siempre debo estar bien, debo ser fuerte, debo sonreír, y eso limita a muchas personas a permitirse experimentar cuando sienten miedo, cuando sienten temor, cuando sienten rabia. Entonces, permitirme el no estar bien para luego estar mejor es hacer conciencia de que todas las personas tenemos el derecho y la libertad de experimentar tiempos en los cuales afloren sentimientos que para la sociedad incorrectamente han sido estigmatizados como débiles. Por ejemplo, si un hombre llora, es encasillado como débil, pero claro, el hombre es la emoción, es lo natural, hace parte de la vida, ¿sí? Incluso también entre mujeres
hay ocasiones en que nos decimos, no llores, ¿no? Y acercas el pañuelo para secarle las lágrimas a la persona y tal vez podría ser al contrario. Llora todo lo que necesites llorar para sacar y liberar el sufrimiento, ¿no? Así es, Paloma. Cuando tú pierdes a un ser querido, pues lo válido y natural es que sientas profunda tristeza, dolor y quieras llorar. Y una reacción típica es: no llores, tranquila, como si el llorar estuviera mal. Pero yo en algunas ocasiones les pregunto a las personas, cuando estás atravesando una situación de profunda tristeza o incluso rabia, que lloras, ¿qué pasa luego de llorar? ¿Te sientes tranquilo, un poco con menos carga? Liberado. Entonces, a eso, como mencionaba, hay unas emociones que han sido estigmatizadas como la tristeza, la rabia, el temor, pero que naturalmente hacen parte del paisaje colorido de la vida. Y no significa que se estará mal para siempre. Consiste en que si te das la oportunidad de vivir ese momento y de afrontarlo, finalmente luego vas a decir: wow, fue difícil pero lo atravesé, salí adelante. ¿O no te ha pasado, Paloma? Sí, es muy común que pensemos que el sufrimiento pues va a estar para siempre, ¿no? En nosotros, que nunca nos va a dejar, que cuando sentimos el dolor profundo en el corazón, que nunca se va a ir, ¿no? En ciertos momentos, fíjate que en ciertos momentos muy duros de mi vida sentí que el sufrimiento eso, jamás se iba a ir, pero hoy, este día que escucho tus palabras de fue difícil, pero lo atravesé y salí adelante, pues me queda claro que es totalmente cierto, totalmente posible superar el dolor. Creo que solo necesitamos estar dispuestos, ¿no? Porque si no, nosotros decidimos, ¿no? Decidimos quedarnos instalados en sufrir o decidimos también estar dispuestos a liberarlo y hacer algo, ¿no? Hacer algo para que el dolor intenso pues vaya liberándose poco a poco. Además de superar el sufrimiento, ¿crees que le podamos dar un sentido? Claro que sí, yo creo que todo lo que se vive en la vida, y haciendo en este caso referencia al sufrimiento emocional, tiene un sentido. Y considero que al desarrollar la capacidad de resiliencia, y es esa capacidad de afrontar, de superar y de aprender de los momentos difíciles de la vida, sí es posible darle sentido a los tiempos de nuestro existir donde hemos experimentado sufrimiento. No sé si te ha pasado tiempo luego de haber superado una etapa o un proceso de sufrimiento emocional, empiezas a resignificar, es decir, a dar un nuevo significado y a encontrar un para qué, que de pronto en ese momento, y puede que alguien que escuche o lea esto dirá: ¿para qué? ¿Cuál sería el para qué de la pérdida de una relación, de un ser querido? Que puede que sea complejo responder, pero con el paso del tiempo podrás encontrar el significado que esa situación o el haber afrontado esa etapa le da a tu vida, ¿sí? Cuando ante el dolor nos hacemos la pregunta, y es lo que mencionaba ahorita, ¿para qué? Y no ¿por qué? Nos abrimos a la oportunidad de crecer y evolucionar nuestras emociones. Esto le da un nuevo significado a ese sufrimiento, Paloma. Coincido contigo, creo que al preguntarnos ¿para qué me está sucediendo esto?, podemos encontrar muchas respuestas que nos quitarán el disfraz de víctimas para mostrarnos el gran poder que hay en nuestro interior y pues descubrirlo, ¿no? Pues creo que hemos llegado al final de este episodio, Catherine. ¿Te gustaría compartirnos una última reflexión? Sí, bueno, pienso que cuando se acepta que no tienes el control de todo, pero que sí tienes la capacidad de decidir cómo afrontar las etapas y dar nuevos significados a las experiencias de la vida, estás creciendo y estás avanzando, estás saliendo de ese
bloqueo o congelamiento, como yo le llamo. Cuando das un nuevo significado a las situaciones o a las emociones y empiezas a vivir lo que ocurre en el resto del paisaje colorido de la vida. Por ejemplo, cuando agradeces diariamente, eso te ayuda a ejercitar y a desarrollar la capacidad de estar aquí en el ahora, de ser consciente, es decir, de reconocer que cada evento que ocurre en nuestra existencia tiene un para qué y guarda un valioso aprendizaje. Entonces, la invitación y la reflexión es permitirte experimentar cada etapa de la vida, abrazar las emociones que esas etapas de la vida te llevan a experimentar. Y esto poco a poco, porque no digo que sea fácil, te va a abrir las puertas, los ojos, los sentidos, el corazón, a brindar nuevo significado de eso que estabas vivenciando, y eso será un aprendizaje más en tu existencia. Este podcast se realiza gracias a la participación del equipo de audiovisuales de nuestro sitio web e invitados. Psicología Contigo. Catherine, pues muchísimas gracias por tus palabras. Creo que nos abriste un amplio abanico de oportunidades para enfrentar, pero también para superar el sufrimiento. Sin duda, todo fue muy enriquecedor y de nuevo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paloma. Para mí también ha sido muy importante poder compartir ese espacio. Gracias. Esperamos que hayas disfrutado este podcast. Descubre más contenido sobre psicología en el sitio web lamenteesmaravillosa.com. Psicología Contigo.